Primera de Samuel, capítulo 18, por favor. Capítulo 18, ¿ya lo tienen? Versículo 12 y verso 14. Pero quiero que lo lean conmigo. Primer libro de Samuel 18, 12, dice así: Mas Saúl se temía de David, por cuanto Jehová era con él, y se había apartado de Saúl. 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus negocios, y Jehová era con él. Ahora quiero que note otra vez el 12. Mas Saúl se temía de David por cuanto Jehová era con él. Dios estaba con él. Jehová estaba con él. Verso 14. David se conducía prudentemente en todos sus negocios, y Jehová era con él. Ahora bien, acompáñenme a 2 de Samuel 8. 2 de Samuel 8. 2 de Samuel 8. ¿Ya lo tienen? 2 de Samuel 8. Muy bien. Quiero predicar, hermanos, en esta hora, cuando Dios está contigo. Cuando Dios está contigo, según 2 de Samuel 8. Oremos. Señor, bendiga la palabra, hable al corazón, denos una buena enseñanza, de tal manera que digamos: valió la pena el haber venido. Bendiga a su pueblo, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Cuando Dios está contigo. Seguramente ustedes se han dado cuenta, hermanos, que en las casas a veces dicen: Dios está con nosotros, Dios está conmigo, Dios bendice este hogar, y etc. Son palabras. Mucha gente alardea que no tiene a Cristo en su corazón y dice: mire, yo no estoy en el templo, yo no soy de la hermandad, pero Dios está conmigo. Decir que Dios está con nosotros es muy fácil. Y la verdad, hermanos, esto no va a suceder si Cristo no entra en nuestras vidas, porque da, digamos, la palabra casualidad de que uno de los nombres de Cristo es Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. O para que Dios esté con nosotros, Cristo debe de estar en nuestras vidas. La gente puede decir que Dios está conmigo. La gente puede decir: mire, yo no soy cristiano, pero Dios está conmigo. Decirlo es muy fácil, pero comprobarlo, hermanos, es la tarea. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 8, se nos enseña que Dios estaba con David. Ustedes acaban de leer en 1 de Samuel 18, 12 y 14 que Saúl le tenía temor a David porque Jehová era con él. Y en el verso 14 dice que se conducía prudentemente en todos sus quehaceres o negocios porque Jehová era con él. Jehová era con él significa que Dios estaba con él, que Dios acompañaba a él, que Dios, hermanos, estaba ayudándole a él. Si ustedes ponen atención, encontrará, hermanos, a lo menos, hermanos, encontrará 5 cosas que nos enseña cuando Dios está contigo. Vayamos a 2 de Samuel capítulo 8. En primer lugar, cuando Dios está con alguien o está contigo, serás una persona victoriosa. Serás una persona victoriosa. Versículo 1. Después de esto aconteció que David hirió a los filisteos y los humilló. Venció al enemigo. Versículo 2.
hirió también a los de Moab. Versículo 2, hirió a los de Moab. Al pueblo de Moab lo venció. Versículo 3. Asimismo hirió David a Hadad-Ezer, que también, hermanos, a Dios lo ayudó a vencer. Versículo 5. Vinieron los sirios de Damasco a dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios 22,000. Como puede ver, hermanos, la palabra de Dios nos enseña en el verso 9 que entonces, oyendo Toi, rey de Amad, que David había herido a todo el ejército de Hadad-Ezer. Ahora, esta palabra, hermano, que hirió, venció, humilló, habla de que David iba victorioso. David, siendo el rey de Israel, venían los problemas a su vida a través de todos, hermanos, de todos los reyes de su alrededor, y David no fue un fracasado. David no perdió, David no cayó, iba de victoria en victoria. Pero miren, hermanos, lo bonito, si ustedes me acompañan a Segunda de Corintios, vayamos a Segunda de Corintios, allá del Nuevo Testamento, y miren lo que la palabra de Dios dice. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. 2:14 de Segunda de Corintios. Mas a Dios gracias, el cual hace, a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Que siempre triunfemos, que vayamos de triunfo en triunfo. Desafortunadamente hay gente que va de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, de caída en caída, cuando Dios quiere que seamos victoriosos, que salgamos adelante. Que viene un problema de salud, salimos adelante. Un problema económico, salimos adelante. Un problema familiar, salimos adelante. Un problema con los hijos, salimos adelante. Un problema de cualquier índole y salimos adelante. Hubo un accidente, salimos adelante. Salimos adelante. No nos quedamos caídos. En medio de cualquier cosa, Dios nos da la victoria. Y la Biblia dice que Jehová era con él. Y una prueba de que Dios era con él es que David iba de victoria en victoria, de victoria en victoria, de victoria en victoria. No pudieron decir David fue un fracasado, David, hermanos, fue humillado por los enemigos. No, hermano. Y sobre todo, hermano, que debemos de vencer, hermanos, vencer las tentaciones, vencer toda cosa mala y salir adelante. Número 2. Cuando Jehová está contigo, contamos con la protección de Dios. Quiero que vea el verso 6. Puso luego David guarnición en Siria, la de Damasco, y fueron los sirios, siervos de Jehová, y dicen sujetos a tributo. Y Jehová guardó a David donde quiera que fue. Jehová guardó a David donde quiera que fue. Pero quiero que también noten en el versículo 14. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los idumeos fueron siervos de David, y Jehová guardó a David por donde quiera que fue. David, hermanos, contaba con la protección de Dios. Quien cuidaba, quien defendía, quien amparaba a David era Dios. Ahora, quiero dejar claro, hermano, que David, hermanos, todos sus logros fue por la ayuda de Dios. Aunque tenía un ejército, no fue por el ejército, no fue por las armas. David, hermanos, no se confiaba ni en sí mismo ni en lo que tenía. Sabía que Jehová lo guardaba. Ahora,
¿Cuánta gente no envidiaba a David? Mucha. ¿Cuánta gente no le deseaba cosas malas a David? Mucha. Es más, ¿cuánta gente no ha de haber buscado algún brujo o bruja para hacerle un daño a David? Muchos, por seguro. Y nada de eso llegó a la vida de David, porque Jehová guardaba a David donde quiera que él iba. No por nada el Salmo 121 dice: Jehová te guardará de todo mal. Existe mucho mal, mucho mal. Y aunque usted no lo crea, hermano, aunque usted no lo crea, hay gente que le envidia. Hay gente que le envidia y uno siempre dice: ¿pero de qué pasó? Pues hay gente que nos envidia, hermano, y que nos desea cosas feas y que puede, hermano, desearnos y mil cosas, hermano. Pero si Dios está con nosotros, contamos con la protección de Dios. Déjenle cuento esto. El pastor Israel me platicaba ayer, hermanos, que vio a un señor que traía como 6 o 8 imágenes cargando de unos Cristos grandes y unas vírgenes grandes y un San Martín Caballero grande, etc. Y le dice: amigo, cómpreme algo, hombre, no he vendido nada, para que le vaya bien. Y el hermano Israel le dice: amigo, si tú que lo estás cargando no te ha ayudado, imagínate qué me puede ayudar a mí. Pero quiero decirte que Dios te puede ayudar, etcétera, etcétera. Bueno, hay gente que cree en eso, otros están creyendo. Miren, a veces, aunque no queramos, a veces los familiares, hermanos, llegan a decir: voy a buscar a una señora, no dice bruja, para que pues nos dé una barrida porque estamos salados. Porque a mi esposo le está pasando esto, a mi hija le está pasando esto, a mí ya. Hermanos, este asunto de estar salado es algo más mental y más usado por el diablo, porque la gente le va mal porque vive mal. La gente dice: es que mire, es que chocó. Sí, pero chocó porque andaba borracho. Y lo están amenazando de muerte. Sí, porque pidió dinero y no quiere pagar. Y luego dice: no, es que también le quitaron el trabajo a mi esposo. Sí, porque por borracho hizo mal el trabajo. ¿Salado de qué? Son decisiones equivocadas, irresponsabilidades, tonterías que se cometen. Pero la gente, en vez de buscar a Dios, ahora, sí me gustaría buscar a Dios siempre y cuando Dios no me pida nada. Entonces mejor voy con la bruja para que me ayude. Y así no tengo que componer mi vida. Pero la gente busca quien le ayude, quien le proteja, quien le cuide. Pero nomás, hermano, usemos el sentido común. Olvídate un poquito de la Biblia, nomás el sentido común. ¿Ustedes creen, hermanos, que a mí me va a ayudar el diablo, la bruja, el brujo? A mí no me va a ayudar ellos. De una manera aparente, parece que me van a ayudar. Porque el diablo es especialista en apariencias, en imitación. El único que me puede ayudar es Dios. Pero a veces no quiero buscar a Dios porque no quiero enfrenar mi vida, ni quiero vivir mejor. Pero si voy con la bruja, eso no te va a ayudar, eso es del diablo. Entonces, David, Dios lo cuidaba, lo protegía donde quiera que iba, porque Jehová lo cuidaba. Jehová era con él. Mis hermanos, cuando Dios está con nosotros, vemos su protección. Número 3, hermanos. También vemos, hermanos, prosperidad. Vemos bendiciones materiales. Dice la Biblia, hermanos: entonces, oyendo Toi, rey de Amad, que David había herido todo el ejército de Ad-Ezer, envió Toi a Joram su hijo, al rey David, y lo envió para saludarle pacíficamente y a bendecirle.
porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido. Porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer. Y Joram, el hijo de Toi, llevaba en su mano vasos de plata, vasos de oro y vasos de metal, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Había prosperado enormemente, financieramente, económicamente. David había sido bendecido. La Biblia dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Salmo 145, abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. La Biblia dice en Génesis 12, dice, te bendeciré a Abraham y serás bendición. Bueno, si alguien sabe que nosotros somos personas espirituales y materiales, yo necesito fortaleza de Dios, ayuda de Dios, guianza de Dios, paz de Dios, gozo de Dios, bendición de Dios. Pero también yo soy material, hermano. Yo vivo en este mundo. Yo necesito dinero. El agua se paga con dinero, la luz se paga con dinero, gasolina es con dinero, arreglo del auto, pagar medicina, comer, etc. Somos materiales. Entonces Dios no solamente nos bendice en la parte espiritual, pero también nos bendice en la parte material. Y Dios se encarga de proveernos de una manera u otra. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, nos enseña que por difícil que sea, y algo muy interesante, hermano, mire, por difícil que sea, aun cuando se vienen tiempos de crisis, tiempos de inflación, tiempos donde todo sube, a tiempos de escasez, Dios tiene su manera de proveer, de suplir a los que están con Él. La Biblia dice, hermano, nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Oigan bien esto, hermano. Un cristiano que ha sido justificado por Dios y vive una vida justa, no va a mendigar, no va a mendigar. Y si mendiga, entonces no está viviendo justamente, porque Dios dice que no vamos a mendigar. Es más, la Biblia dice en Deuteronomio 28 que si obedecemos a Dios nos va a alcanzar hasta para soltar la mano a alguien más. Pero dice la Biblia que si somos rebeldes estaremos en tremenda escasez. Entonces, hermanos, cuando Jehová está contigo, seremos bendecidos materialmente. Número 4, hermanos, número 4. Encontramos a David que empezó a tener buena fama. La Biblia dice en el verso 13, ganó David fama cuando volviendo de la rota de los sirios hirió 10 y 8,000 hombres en el valle de la Sal. Ganó fama cuando salió victorioso. Oiga bien esto, mire, en la vida nosotros gozamos de buena fama o de mala fama. De tanto mal que hemos hecho y de tanto error, empezamos a tener mala fama, mala fama, mala fama. Y de tantos aciertos gozaremos de buena fama. Seremos conocidos y reconocidos por nuestros logros o por nuestros fracasos. Seremos un ejemplo a seguir o seremos, hermanos, un ejemplo malo para decir, no lo hagas, no hagas lo que él hace, porque vas a acabar como él acabó. David, hermanos, gozó de una buena fama, gozó de un buen reinado, gozó de una vida de victoria,
gozó de una vida de bendiciones. El problema, hermano, es que siempre ha sido, es que nosotros siempre recordamos a David con su fracaso. Ese punto negro en la vida de David siempre lo vamos a recordar. Pero David fue más que eso, hermano. Fue un hombre que Dios estaba con él, al pendiente de él, al lado de él, cuidando de él, de tal manera que salió adelante y gozó de una buena fama. Nosotros, hermanos, tenemos fama de para bien o para mal. Termino, hermanos, con la última. Cuando Jehová está contigo. Hermanos, habrá una vida de honestidad y de decencia. Acompáñenme, hermanos, al verso 15 y dice: y reinó David sobre todo Israel, y hacía David derecho y justicia a todo su pueblo. David no estaba en el puesto de rey para exprimir al pueblo, abusar del pueblo, para vivir del pueblo. David vivía para el pueblo, no vivía del pueblo. Pero él era un hombre derecho y justo. Derecho y justo. Y a pesar de que David fue un hombre de dinero, ustedes notarán que cuando iban a hacer el templo, David dice: de mi tesoro particular, yo tengo oro, plata, piedras preciosas y muchas joyas, y quiero dar. David, hermanos, habla la Biblia de que hizo cohecho, que abusaba de la gente, y por dinero, hermanos, haciendo tranzas, llegó a generar todo lo que tuvo. La Biblia sí resalta, hermanos, que fue un hombre que hizo derecho y justicia, lo correcto. En lo correcto yo te apoyo, lo que no es correcto no le entro. Y hermanos, pero Dios estaba con él. Cuando estamos con Dios, hermanos, queremos hacer lo honesto, lo decente, lo justo, lo sincero, lo correcto, lo que es. Y la vida de David fue una vida buena. Una vez más, es cierto que un día falló. Es cierto que regó, como decimos, el tepache. Eso sí es verdad. Pero ¿y la vida de David? No fue realmente ese error, hermano. David fue un buen hombre. Es como Saúl. Toda la gente juzga a Saúl porque un día se rebeló contra Jehová. Pero Saúl no fue así siempre. En el principio, hermano, fue Dios quien escogió a Saúl como el nuevo rey, y dice que Dios le cambió el corazón y lo puso al frente y lo bendijo y le dio victoria. Pero eso nadie lo lee. Nadie lo lee. Todos leen cuando estuvo con la bruja de Endor. Somos muy rápidos para recordar todo lo malo de una persona y no recordar lo bueno. Por cierto, hermano, todos somos buenos para recordar el pasado. Pero los logros, hermanos, la vida de logros, la perdemos cuando vemos que alguien comete un error. Mis hermanos, Jehová era con David. Dios estaba con David. ¿Cómo podemos ver que Dios estaba con David? Con una vida victoriosa y no de fracaso. Luego dice la Escritura, hermanos, ahí en el mismo pasaje, el segundo punto, hermano, Dios lo protegía. El tercero, hermano, Dios lo bendijo y lo prosperó. El cuarto, gozó de buena fama y reconocimiento. Y quinto, hermanos, el último, fue una vida de honestidad. Lo hacía con derecho y con justicia. Hermanos, si queremos
que Dios esté con nosotros. Rindamos más nuestra vida, vivamos más para Dios y no dude que encontraremos tremendas bendiciones.